Bam, 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 bam. ¡Au! ¡Yeah! ¡Bomba! Banda sonora. Música. De fondo. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Bomba! Búsqueme. Bájala la wea. Bájala la wea. Está muy fuerte, conchero, man. Hola, Hildy. Hola. ¿Qué dijiste de Stanley, Gmods? ¿Qué dijiste de Sonic? Ya, Gmod, ¿qué dijiste? Te van a caer, huevón. Te van a caer, huevón. Hola. ¿Cómo están? No voy a quitar la música, la voy a bajar un poco más. ¿Cómo están? ¿Ah? Lo único bueno de Sonic es la banda sonora, ya está ahí porque tampoco es tan buena. ¡Uy! Van con queso. ¡Uy! Van con queso. Cuidadito, ¿eh? Yo soy mal, Gmod. ¿Por qué? En el directo anterior me dijiste que pasaron muchas cosas malas, muy malas. Pero tengo una buena noticia. Y es una encuesta, una nueva encuesta. ¡Oh, yeah! Como saben, hace unos meses creo, jugué Amor Peludo, me arrepiento, en directo en el canal de IIGmodsII. Y ahora quiero, bueno, ustedes empezaron a pedir, o de broma, no sé, pura mierda de juego igualmente furro. Ustedes tienen una obsesión con weas furras, conchetumare. La cosa es que en parte el beneficio de los miembros del canal, aprovecho de patrocinar, bueno, no de patrocinar, sino de recomendar ser miembro, ya que se pueden perder encuestas como esta. Los miembros del canal votaron por cuál sería el juego que jugaría en Gmods II. Era entre Amor Peludo 2 o Changed, ambos siendo juegos bastante furros, asquerosos de mierda. Ganó Changed, así que hice una encuesta general por si ustedes quieren o no que lo haga. Los miembros eligieron el juego. Yo hago la encuesta en general por si quieren que lo juegue o no. Y de paso ver si YouTube me tira el canal de Gmods II. Así que aquí están las opciones. Si quieren que lo juegue o que no. Ok, ese fue el momento de patrocinar la wea. A ver. Pasaron cosas pan con queso. Graves cosas hoy. Hoy ya volvimos, ponte un temardo. Ponte Hero inverso el caleuche. De nada por la idea. Suya balato se resuelva, más da fuerza. Fuerza, más da fuerza. Ok, así que pueden ir a votar si... Ah, bueno, aquí lo digo, ¿no? Lo voy a leer, ya que ustedes a lo mejor son tan flojos como para leerlo. Como hace unos meses en IIGmods II se transmitió ese juego maldito y ahora empezaron con el chistecito de pedir otro, he decidido que los miembros del canal voten por cuál de dos juegos sería el siguiente en ser transmitido, de los cuales los dos... Don. ¡Ay! ¿No lo puedo editar? ¿No lo puedo editar? Mira el conchito, man. Don, weón. Don. ¿Dónde? Aquí está. Don. Por la chucha, weón. Don. La weón lo escribí en el... ¿Cómo se llama esta? En el Word. Escribí el texto en Word porque el YouTube no me corrige la weón. Y no... ¡Ay, conchetumare, weón! Mira, wea. Y no me corrigió. Gracias, weón. Gracias. Don Furros. Sí, Don Furros, conchetumare. El ganador fue el juego titulado Changed, pero ahora esta votación será por si quieren que se le haga el directo a ese juego, como ocurrió con Amor Peludo hace unos meses. Así que pregunto, ¿quieren un directo de Changed en el canal IIGmods II? ¿Cuál es el canal de IIGmods II? ¿Dónde chucha está ahí? Acá, aquí, canales IIGmods II. Aquí está, este.
Aquí, como hace tiempo, aquí subí... Uy, contra tu madre, weón. Si paso el cursor se transmite, sí, ¡ay! ¡Ay! Menos mal que no lo hice. Ya, esta wea, que es amor peludo, hace un mes lo hice. Sería lo mismo pero con Changed. Igualmente, sin censura y toda esa wea. Así que ustedes votan si quieren que le haga o no en un directo de ese juego. Ok, obviamente avisaría con anticipación si es que la encuesta termina con un sí. Avisaría unos días antes de cuándo se hará el directo. ¿Alguien habrá votado ahora? Míralo, conchetumar. Gracias, gracias. Don. Ay, Julián. Sí. Mierda, ¿eh? Mierda, hay mucho furro por acá. Vamos a empezar a banear, weón. Vamos a empezar a banear gente. Vamos a empezar a banear gente. Mira el banner de Gmod 2. No, de clipazos el Gmod. ¿Por qué chucha dije Gmod 2? Y que mira el Discord también. ¿Qué guay están haciendo? ¿Qué guay están haciendo? Clipazos el Gmod. Ya lo había visto. Solo que no en directo, Masta. Pero ya lo había visto. Está bonito. Clipazos, flecha, flecha, Gmod. Flecha. Acá el dibujo que había hecho Mari. Lindo el dibujo. En serio, muy lindo. Magnificent. Este es el meme que había hecho Pixel, ¿no? Un Sullivan, las Slime Gears, la Miriam girando, ¿dónde está ahí? Aquí está ahí está. Un pan, una tostada. La imagen de Miriam que tengo yo. La Miriam también, pero estirada. Mastita. ¡Ay! Mastita y un corazón. OMG. Y estas cosas grises, no tengo idea, que son triángulos. No sé. No sé qué será. Vayan a suscribirse. Clipazos del Gmod. Los mejores clipazos de Gmod en Clipazos del Gmod. Gmod 2 no, más inactivo que la chucha el buen. Vayan, ok. Aquí está el link. youtube.com/channel/ucsbw. Ahí lo tienen. Lindo, ¿no? Lindo. Hey, Gmod, mira el banner de... Ah, sí. Ay, eso ya lo leí. Gmod es PewDiePie. A lo mejor. Mira tu DM de Discord. ¿Qué buen vieron? A ver. No pienso meterme al Discord acá en PC. Lo voy a ver desde el celular. ¿Qué dice? Una más y te mueres. Una más y te mueres. Terrible, ¿no? Terrible. Ah, qué buen banner. Debería volver a actualizarlo. No. Ustedes se han visto Hilda. No sé qué es. Uf, al filo del van. Al filo del van. Llevemos lo del Caleuche versus Herobrine es real. ¿En serio? ¿De verdad? No te creo. Me niego a creerlo. Me niego a creer esa wea. Herobrine. Me aparece el tiro. Herobrine versus el Caleuche. ¿Qué? Oh, ¿en serio? El Tuetue. El Tuetue versus Ender Dragon. ¿Qué esta wea? Épicas batallas de mierda de potato. Herobrine. ¿Qué es esto? Ok, ¿dónde está? Huevito Rey vs Sans. Ok, Gmod 2 reacciona a esa wea 100 veces. A lo mismo que con Daygamer 100 veces. Ya está. Vale, Gmod 2 reaccionará a Herobrine vs el Caleuche 100 veces en directo. Al igual que lo hizo con Daygamer, lo voy a hacer acá.
Hola, causas. ¿Qué, Cristina? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo le va? Keyblade God. Herobrine vs. Tails, Lord. Agrega Gmod ignorando a Sonic CD. Ok, antes de comenzar con Stanley, quiero cambiar el fondo. Me gusta este de Geometry Dash que no es por presumir, pero lo hice yo. Solo recorté la imagen y la puse desplazándose. No, casi nada de esfuerzo. El único esfuerzo fue buscar la imagen. Así que quiero dejarla por esta de Sonic Mania. No, aprovechando que no lo juego. Está bonito, ¿no? Mentira, está horrendo. Me voy a quedar con el de Geometry Dash. Celebrando, entre comillas, que salió la sneak peek de la 2.2. La segunda sneak peek. Así que voy a dejarla ahí. Por mis tiempos en donde yo jugaba Geometry Dash. Y creaba niveles. Y completaba niveles. Y subía niveles. Sonic Mania sí está pasable. 10 horas escuchando un buraño de flopa. Terrible pío pío. Oye, Jimo, ¿podéis ser mi sugar dog? ¿Qué término es ese ahora, weón? Ok, suficiente. No, este tema no. Para después, cuando termine el Stanley, ahí voy a poner ese tema. Ahora no. ¿Dónde está Stanley? Where is Stanley? In English, Stanley. Aquí está. Oh yeah. Jugar. Quedé en la parte en donde completé la... Bueno, no completé. Llegué a la parte del nuevo contenido y la pantalla se actualizó a The Stanley Parable 2. Así que... no tengo idea qué va a pasar. Demora en cargar. Ya cargó. Escuchando Sans vs. Wait Ray 300 veces en stream. Ok, ahí está. Épico. Stanley ZZZ. Introduce la hora actual del juego. Ah, ¿y el cursor? Aquí está. Uy, va medio lagueado. No, no va lagueado. Deja de llorar. AM, no. PM. Son las... No se ve la hora, creo que son las 8. No sé. Hoy hablan... No, 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 no. ¿Cómo que las 8? No son las 8. Son las 10. Son las 10. ¿10 cuánto? Ok, son las 10. Voy a esperar que sean las 17. Stanley ZZZ. El juego a mí me gustó, la verdad. Estaba divertido. Le digo hola y ella me dice goodbye. Haya adelantado la hora por error, supuestamente. Así que son las 10, pero sale que son las 11. ¿Qué sonó? Ve esta wea al tiro. OTP. ¿Qué es esto, weón? ¿Qué es esto, Zeke? ¿Qué wea enviaste? Herobrine vs. Tails. Ok, luego de jugar Stanley lo veo. Si es que me acuerdo. Si no, me acordáis tú, por favor. Ok, son las 7. Listo. Chúpalo entonces. El chistoso Julio. Momento, momento. Momento. Antes de que empecemos, ¿puedo decir algo? Gracias por configurar la hora las 2 veces que indicaste el juego. Mucha gente no se toma en serio este paso. Dejan el reloj en 12 y siguen adelante. Pero tú te tomaste el tiempo de configurarlo. Y te lo agradezco. Ahora sé que esta experiencia es importante para ti. Estás prestando atención. Ni siquiera tengo forma de saber si la hora que pusiste es la correcta. ¿Sabes algo? Hagamos un trato. Como cooperaste, la próxima vez que inicies el juego y veas esta pantalla, pon tu hora favorita en el reloj. Adelante, elige la hora que quieras, aunque no sea la correcta. Te lo ganaste. Bien, ya te dejo que vuelvas al videojuego. Conchetumadre. Ok, aquí está. 2. Puerta roja abriéndose. Hoy fondo rojo.
Ponte batallas de rap reales como Eminem versus Demencia. Importante. ¿Sabían que existe el Don Cabrón versus Furnance P.K. Iwasa? Dale Jimo reinicio. Hoy conche tu madre. Te voy a creer, Masta. Te voy a hacer caso esta vez. Solo esta vez. Y voy a reiniciar el juego. A ver qué voy a salir. A todo esto me traje un. Bueno, me traje, no, la tenía guardada. Un sobre de galletas. Son Oreo. Tan buenas. Ya la abrí, ya que no iba a estar con el paquete acá tomándolo y intentando abriéndolo y que suene en el micrófono. No sería agradable. Así que ya estaba abierta. Y a mí no me gustan las Oreo, son malas. A mí me importa una mierda, a mí me gustan. Son extra dulces. Ok, ¿qué hora es? Son las... No, AM no. Son las 10:09. Esperemos que sean las 10:10. ¿Por qué no? Humphrey tiene una buena pelea, créanme, es muy divertida. Súper divertida, Dust. Muy divertida. Es mi favorita. Tu hora favorita, Gmos. Mi hora favorita es la actual. Mi hora favorita. Mi hora favorita. Mi hora favorita. Mi hora favorita. Supongo que las 6. Aquí está. Ah, qué coincidencia, Gmods. Mi hora favorita también son las 6. Ah, las 6 p.m. Tu hora favorita. ¿O será que no pudiste resistirte y me diste la hora correcta otra vez? Después de todo, sé que disfrutas de poner la hora correcta. Ahora quiero saber qué tan precisa es la hora 6 p.m. Usemos otra barra deslizante. ¿Qué tan precisa es la hora 6 p.m.? Ah, las Oreos saben raro. A comparación de otras galletas, tal vez. Pero a mí me sigue gustando. Qué coincidencia, Jimo. Mi hora favorita también son las 6. Es imprecisa. ¿Sabes una cosa? Sin importar lo preciso del reloj, lo estoy pasando genial ajustando estas configuraciones. Siento que estoy conociéndote mejor y entiendo cómo te gustan las cosas. Reunir datos es bueno. Ojalá tuviera más barras deslizantes, pero ya las usamos todas. Quizá pueda inventar alguna barra deslizante nuevas para reunir más datos sobre ti. No debería ser muy difícil. Sí, voy a crear algunas. Debería estar listo la próxima vez que inicies el juego. Lo siento. Si me dice que va a poner más cuando reinicie el juego, voy a reiniciarla. Qué coincidencia, Jimon. Mi hora favorita son las 5:30. Irá. Oh, wow. Estoy detrás de ti, Gmod. Con razón huele a Papa Lays, weón. Con razón, pues a ver. Ahí está, pues, weón. ¡Hola, pan con queso! ¡Bájate! ¡Bájate! Porfiado, weón. Ajusta la barra deslizante hasta que la computadora sea apenas visible. Plot twist. El de la hora se enamora de Jimmy y tienen 2 hijos. Ajusta la barra deslizante hasta que el perro y el gato sean amigos. Eh, eh, eh. Y sale un corazón. Vecinos, ¿qué le pasa al esquizofrénico de al lado? Ajusta la barra deslizante hasta que el número 5 se convierte en el número 9. ¡Wow!
9. Ok. Ajusta la barra deslizante hasta que el menú cambie. Romano. Romané. Ahueonao. Ah, chucha. A ver, igual sirvió, ¿no? ¿Dónde decía que... ¿Dónde decía conviértelo en número romano? No. No decía que lo convierta en número romano. No lo decía. Digamos, había un 9. Ah, conchetuman. ¿Cuál de estas dos palabras inventadas te resulta más interesante? ¿Frimóstico? ¿Ocuboincal? Ocubo... Ocuboincal. 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 No ajusten la barra deslizante. Ok, quedó. Está aquí. Ok. ¿Sabe qué hora es en este momento? Sí. ¿La hora que es en este momento es la hora correcta? Sí. Bueno, ¿y qué es el tiempo? No. ¿Hay algo acerca de ti que no me hayas dicho? Sí. Ayuda. No. ¿Volverás a visitarme? Sí. Y por fin empezamos. Buen te gusta Yandere Simulator. Soy adicto a a una mierda. Todavía está ese juego en desarrollo. Puta que está fuerte esto, weón. Ah. Ahí. Mierda. Salta y vuelve a hablarle. No. No, suficiente de entrar y salir. Iniciar partida. Vamos a volver a la oficina. 427. Oye, no que yo ya había... Al final comienza Stanley 2. No que mi partida quedó guardada, ¿no? Stanley worked for a company in a big building where he was El empleado 46. Al fin comienza Stanley 2. No me lo pienso saltar. Le decían que tecla presionar. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Oye, Gmods, no estuve antes. ¿Puedes empezar de nuevo? No. Hey, Gmods, cierra la puerta. Me da miedo salir. No. And then one day, something very peculiar happened. Oh. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Aquí estamos de nuevo. Recién me doy cuenta que los globos que aparecieron, o sea, no que aparecieron, que están ahí, son los que seleccioné en ese lobby de Stanley 2. Gmods, vuelve a la cama, guachito. Mierda, pan con queso. Ay, ate mondais. No sé inglés, bueno. De volumen está bien. Voy a subirlo un poco. La secuela está en pausa. Voy a subirle un poco. Ahí. Oh, ahora sí, po. Chuché tu madre.
Las creepypastas actuales de Sonic son basura, excepto la de Sonic.exe clásico, ya que sin esa creepypasta no hubiera existido ninguna de Sonic.exe. Tenía pensado, ahora que mencionaste el tema de las creepypastas Dust, hacer lo mismo en Gmod 2 de reaccionar a videos 100 veces, pero esta vez de creepypasta random. Tipo, no sé, de Dragon City. Y a mí que, mira el weón. Globo. Globo. No puedo saltar aún. Terrible. Llevo mañana tengo una práctica de cálculo. Merecería suerte. Suerte, Inc. Tienes la bendición de Gmods. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ay, muy blanco. Reaccionando a icebergs de Chabelo, entendido. La sensibilidad está muy alta. Perfecto. Épico. No saca nada bien y muere atropellado. Y miere. Y miere. Chat, si fueran famosos, ¿cuánto cobrarían por ir a un cumpleaños? Por ir a un Stanley felt the bucket cumpleaños. calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? Cuidado, Jimo, van a plantar la bomba en B. Causa, plantaron en B. Piquen por la derecha. Gmods, el balde. ¿El balde? ¿Balde? ¿Balde? Stanley picked up the bucket. ¡Ah! ¡Ah! El balde. El balde. Buenas, vine luego de un infierno de buscar un experimento y quiero olvidarme de eso. Buenas, Richard, ¿cómo le va? Bienvenido. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. De su izquierda. Me va regular por lo que ya conté. Ya, pero cuando el juego se vuelve divertido. El juego ya es divertido. ¿No ves que hay un balde? Eso no lo hace Still no one was divertido. here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Ok, voy a seguir la ruta normal que seguí en el al inicio cuando lo jugué por primera vez. Oh. Una revista de Kata. You found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Una figura de Stanley miniatura. No hay recompensa por encontrarlas only the todas. intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Huh. No hay reflejo. Estoy bien peinado, no sé, weón. No me veo. Jabón, toalla, techo, ventana, paisaje, balde, puerta. Se cierra. Jimo, pregunta seria. Boom. ¿Por qué pone C antes de una cosa? Por ejemplo, C de Raria. A coleccionar los Jimos.
¿Por qué no hacer un ver 100 veces la verificación de Slaughterhouse? Nivel de geometría. Sé cuál es. ¿Se abre? No, no se abre. Sé cuál es, Richard. No, ya se me ocurrió cuál será el próximo 100 veces. Va a ser ver el video de Herobrine versus el Caleuche. Vamos a verlo 100 Stepping into his veces. manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire if not for the soothing presence of the bucket. Aunque a lo mejor también puede Even hacer ese. now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. Grande, It balde. would be with him always. The Me bucket encanta el would, balde. and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the Whoa. pin number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by Dale. sheer luck. Cuando un 100 Was veces it de the ver la bucket he trilogía de all along? There's Something Was About the Amy. bucket guiding him? Muy largo. Yes. This is Son certainly 100 the most veces logical y es una explanation. trilogía demasiado. Para eso hago un 12 horas. Ok, gracias por el logro, Masta. Espera, ¿no hay nada acá? Sí, hay algo flotando, weón. ¿No lo ves? Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley figs? Or what about Stanlerines? Yes, I think ¿Stanleycitos? I like that. Another ¿Stanleycitos? Stanlerine under your belt. Stanleycito. Un Stanleycito. Quiero una figura de Stanley. $40. Conche de- Más IVA. Más impuestos. Más envío. Por su pollo. Cuando viendo 100 The veces la elevator trilogía del raced Señor de los downward, Anillos. plummeting towards an unknown fate. It would be all Y Stanley encima could do to keep extendidas. himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. ¿Pa' cuándo? Viendo una prueba de audio de El Gran Masta 100 veces. Ya lo vi. Ya vi ese video. Lamentablemente. Y me encantó. Muy bueno. A lo Stanley mejor and the lo bucket hago. walked straight ahead through the large door that read Pensé que había un agujero. Mind Control Facility. Escape. Voy por acá. Ya que acá está la mierda esta de la sala de los monitores. Podría ir por aquí, ¿no? ¿Para cuando viendo 100 memes de Clash saca un pan con queso? No es ZZ. ¿Para cuando stream jugando una wea menos ZZZ? No sé, depende de para ti que sea un juego ZZZ y que no sea un juego ZZZ. Por ejemplo, viendo que votaste por Change It, me hace dudar de cuáles serían tus gustos para deducir qué es ZZZ y qué no es ZZZ. ¿Entiendes? Letra E. Cualquier weá que no sea Stanley o Sonic. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible Lo único secret gracioso did es this el place balde. hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Se come el pan con queso. Está entretenido el Stanley. A ver, pone el Stanley 3. ¿Habrá un secreto para desbloquear un Stanley 3? Teoría, si llego a los 100 memes de Sonic, Jimon va a hacer un mirando 100 memes de Sonic en vivo. No, The no monitor creo que jumped pase. to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs.
The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Ay, balde. Ey, Jima, cuando llegues al elevador... Espera, hay un secreto. Oh, wow. Huh. Es real, es juego gratis en Steam, ya me conseguí el 100%. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it El didn't balde wish to también do? está abajo. What kinds of things does a bucket want to Vale. do or not want to do in the first place? Me está agradando el balde. These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Pero toca el botón y espera. ¿Qué botón? No sé, no entiendo. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At El this balde point, merece un he could spin-off. trust no one except Hey, ¿quieren the un pan bucket. con queso? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment Te about dijeron que taking esperes, down the abuelo, system. no. ¿Cuándo? ¿Cuándo me dijeron espera? Lo decía en el texto, en los subtítulos. No alcancé a leerlo. El Val merece un spin-off. Va a haber pan con queso, te lo aseguro. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it's... Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Ok, este es el mismo final que saqué al inicio, ¿no? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. El mismo final, pero si estás con un balde, Wait, con el balde todo sería was genial y distinto. Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? ¿Qué? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. ¿Qué? Even ¡Ey! the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not No. to the bucket. No. Stanley can't leave this place. GLaDOS, narrador de Stanley. Bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the Al bucket. menos tenía el To be balde. trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about No to me find out. quiten el balde. ¿De nuevo? De nuevo. Ok, hagamos todo lo contrario ahora. Balde. All of his co-workers were gone. Balde. What could ¿Dónde it está el mean? balde? Demasiado Stanley decided blanco. to go to the meeting room. Balde, Perhaps balde, he had balde, simply balde, missed a memo. balde. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Increíble, jugaste el mismo juego culeado, pero con un puto balde.
Mierda, pan con queso. Creo que de verdad no te gusta Stanley. ¿Cómo no te gusta Stanley? Tiene oficinas, puertas, números, más puertas, cuadros. Mira este cuadro. Oficinas, un balde. Esta wea que no sé el nombre. Cajas y tazas. Computadores, ventanas, luz, más números, teclados, un teléfono. No hay. Tiene de todo este juego. ¿Cómo no te puede no gustar? Gmod, ve con el balde. Harás muchos finales geniales. Creo. Stanley nominado al juego del año. Es el mejor juego. Mencionan a un personaje de cualquier cosa que no sea muy hetero. Personaje de cualquier cosa que no sea muy hetero. Como no muy. O sea, es o no es. Punto. Nada de muy poquito o no tan. No, es o no es. Punto. La izquierda. Ojo. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, O sea, no. telling him that the O sea, no. employee lounge was simply the place to be. Los baldes son lo mejor. Y si vamos al teléfono, Gmod, hay algo interesante ahí. Ah, sí, vamos al teléfono. ¿Cuál de todos, po, weón? ¿Cuál de todos los teléfonos? Hay muchos teléfonos. ¿Cuál? ¿El de ahí? Ese es para sacar punta, weonao. Acá hay sillas. Acá. Ahí hay uno. Ahí hay un teléfono. Está cerrado. Pi, 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 pi. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the Responde el bucket teléfono, turned tal out vez to te be. vuelvas un big shot. Taza. ¿Qué dice? Truly, El being here with the fuel. bucket was a grand adventure. Fuel. Stanley Lleno. reflected on all they'd been Lleno, through ¿no? together. ¿Significa First, eso? walking through the door on the right, then walking to the lounge, then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his Terminar left to escuchando go un back to the narrador solo meeting room. pudiendo interactuar con el mundo, abriendo puertas y apretando botones. Ok, acá me voy para esa parte, pero no quiero ir hacia allá. Quiero ir And para so the acá. two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Acá saco el final en donde Stanley empieza a recorrer la misma sala como si fuera un backroom en bucle y al final aparece muerto. Pero ahora con un balde. ¿Es ese? Pan con queso se volvió desvasado. Ya no es basado. ¿Y cuándo lo fue? Ah, verdad, hace un directo. Hace un directo lo era. Y encima la mayoría de puertas en Stanley están cerradas. No. No. Mierda. Es que, vale, quiero ir acá, pero a la parte en donde dice que me vaya. Donde dice escape, porque ok, esta wea cambió completamente. Confía en el instinto. Con Chetu. No, ¿cómo se puede decir esa mierda? ¿Cómo se puede decir eso? No me viene ninguna palabra. Sé lo que se refiere, pero no me sale la palabra como para. Ayuda, causa. Ayuda. Pásate Ouroboros, DGD. Los coleccionables Gmods, oh yeah. No, no los completista. Sí, completista, pero no sé si suena bien. O sea, si sea el término correcto para decirlo. Confía en el instinto completista. No. Hay uno en el baño que es el que vi.
What? $416. Ok. Red Room. Good luck. Buena suerte. ¿Eso será Windings? ¿Dirá algo esto? O simplemente señalar una cara feliz. ¿Cómo podemos encontrarlos? Bottom text. ¿Cómo? Lo que sabemos, pequeños objetos flotantes que aparecen alrededor de la oficina. Puta madre, no alcancé, va. Es una disertación, tengo que disertar. Buenos días, profesora, esta es mi disertación sobre los animales de la naturaleza. Tenemos primero a el pan con queso. Es un animal bastante desagradable que insulta a cualquier jugador que esté jugando de Stanley Parable. El segundo animal que hemos descubierto es llamado Ink. Pasa todos los días en un directo llamado IIGmods comentando que juegue un juego llamado Sonic Mania, Sonic CD o cualquier juego relacionado con Sonic. El tercer animal que hemos encontrado se llama Sullivan. Hace gemidos todo el rato. Muy desagradable. ¿Preguntas? Gracias. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked Qué gracioso upstairs que to un the furro nos boss's trate de office. animales. ¿Yo? ¿Yo? ¿Furro? No te reflejes en mí, Ann. Figura, no hay figura. El mejor PowerPoint. Abajo, Stepping Gmods, into the manager's abajo. office, Stanley was once again stunned Pa' to arriba. discover not an Siempre pa' indication of arriba. any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most ¿Y logical Masta? explanation. No menciona a Masta. Bueno, en la segunda disertación. ¿Por qué Stanley existe? Oye, Gmod, ¿cómo me puedo convertir en un... ¿En un qué? Si son Windings, quiere decir you are an idiot. Interesante, animales. Masta es un pan de Dios. Wow. Wow. Me encanta tu cambio, ¿no? Masta, Stanley, es una mierda. Ay, Masta es un pan de Dios. Bien. Me gusta ese cambio, pan Although con this queso. passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Oh. Hola. Mis amigos me dicen lo mismo. ¿Eres mi amigo? ¿Qué? Masta no existe, no hay ningún usuario llamado así. Dejen de preguntar, nadie sabe nada sobre Masta. ¿Qué es esto, man? As the machine whirled into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. No sé, pero si quieres It sí. puts the mind and So. the soul at ease to embrace the bucket. But what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. No. Me agacho. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end, as it was crushed violently to death.
cajas. Ahora se volvió mujer. Mujer. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. ¡Ey! ¡Mi balde! ¿Dónde está mi balde? ¡Quiero mi balde! Eres mi amigo pan con queso, pero no el usuario, solo el pan. Mujer. Gmods. ¡Ey! Mi balde. ¿Dónde está mi balde? Quiero mi balde de vuelta. Narradora de mierda. ¿Dónde está mi balde? Quiero mi balde. ¿Dónde está el balde? Masta, vos te has jugado esta weá 50 veces. ¿Dónde está el balde? Dime. ¿Dónde está mi balde? Mentira, seré amigo de todos, excepto de Gmods, me da miedo. Ok. Gracias, Masta. El balde. Te da la bienvenida a la gran exposición. Te encuentras ante el precipicio del conocimiento. Al igual que un balde, la mente humana suele estar vacía como una caverna. Pero gracias a la exposición que tienes enfrente, la mente se llena, se enriquece, se exalta. El conocimiento del balde y su historia es el único conocimiento que tenemos en verdad. ¿Llevarás contigo al mundo lo que aprendas aquí? ¿Aceptarás con mente abierta la información de esta muestra que podría desafiar tu modo de ver el universo? ¿Cambiarás tu vida y la de tus seres queridos como consecuencia de esta exposición? ¿O harás la vista gorda y seguirás viviendo como hasta ahora, entre la oscuridad y la ignorancia? Gmod, el balde es el museo. ¿El balde es el museo? ¡Wow! El balde era una metáfora acompañada de un pensamiento filosófico. Hay demasiados chistes con el balde, pan con queso. Me encanta eso. Ok. Silla. Hola. ¿Cómo estás, sillas? Tú ser mujer, tú darme asco. Cálmate, Gmods, por favor. Can you see Otra how silla. arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Pero era Can you mío. see the hubris that blinded him? Can you see Hey! that the bucket is far more Vuelve! noble than Stanley will ever be in his short life? Se llevan el balde. ¿A dónde? Ah, no, ya se quedó quieto. Terrible. Y el balde. Un balde con dos asas. Imagen de un balde con conchetumare. Con dos asas. Tal diseño no se ha creado jamás en la vida real, pues se le considera demasiado peligroso e imprudentemente experimental. Todos los años se condena a muerte a decenas de personas por intentarlo. Balde. ¿Con qué? Jaja, don. 25 baldes. Fotografía de 25 baldes, la mayor cantidad que se haya capturado con una cámara. El fotógrafo estuvo en shock catatónico durante varias semanas como consecuencia de la euforia que le provocó exponerse a tantos baldes al mismo tiempo. Son muchos baldes. ¿25? Tomemos capturas. Muchas capturas. ¿Y por qué acá te cerrado? ¡Balde! ¡No! ¡No! Este no es el balde que yo tengo. Balde infernal. Réplica del balde infernal en el medioevo.
Este objeto resultaba tan fascinante que desató guerras entre numerosas naciones que pugnaban por su control. Miles de millones murieron, pero la realidad no cambió. Nadie puede controlar un balde. Nadie puede controlar un balde. No lo puedo tomar. Y no puedo saltar. El balde antiestrés. Presentada sin comentarios. Captura. Don, como la publicación. Balde. Arte rupestre. Si bien sabemos que los baldes son anteriores a la aparición del ser humano, no tenemos idea de cuánto tiempo antes surgieron. En esta ilustración rupestre se ve como nuestros ancestros descubrieron los usos prácticos del balde. Para entonces es probable que los baldes llevaran varios millones en el planeta. Observa cómo el balde permite que los utilicen tras haber determinado que la humanidad es digna de sus tesoros. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Balde. El balde colgante. Esta obra simboliza la relación necesaria entre el balde y la humanidad. Por clara que parezca nuestra comprensión del balde, hay algo más que siempre está fuera del alcance. Inevitablemente esta distancia existe por nuestro propio bien. Clipazos el Gmods. Clipazos el Gmods. ¡Ay! ¡Oh! Vale. Pensé que me iba a caer. ¡Dámelo! But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. No. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Me morí. Me morí. Es Clipazos el Gmod. No. No quede. No quede ser. Oye, pero al aplastar también mató al balde. Gmod, vamos al Whitefate. No es necesario All saltar. of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Balde. decided to go to the meeting room. Demasiado blanco. Perhaps he had simply missed Balde, the memo. balde. The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket. Balde, sigue acá. Oh yeah. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Abajo. Was it? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Abajo. Yo. Gmod. Gmod, vamos al White Oh, Space. good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. ¿Por qué chucha It's estáis this tú? bucket you're carrying around everywhere.
The bucket isn't even from the original Stanley Parable. It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure ¿Hasta cuántas Line horas and le Broom metiste al Closet. Stanley? Because that's what fans Hola, want soy from a Kitas, es el sequel. They Gmod, want me more of gusta their el favorite pan. jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Sí. Tengo 24,3. Digo, 23,3. El armario. Oh, yeah. Ciérralo. ¿No funciona acá? Creo que no. Ok. ¿Qué mira ahí? Y bueno, no habrá nada, no es el original. Me di cuenta. Es una imitación. Una buena imitación. IIGmods, estoy a punto de conseguir el 100% de Terraria en logros. Yo quería meterme ahora al Terraria, pero no para jugarlo en directo. A lo mejor sí. A lo mejor, es que no sé cuánto. Look at that wacky line. Who knows where it'll go off No to sé qué next? hacer luego Oh, de esto. And it played some silly music as well. ¿Otra vez? Ok. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. It's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Ya a punto de tener 200 horas en Terraria. Choripán ya lo hizo. ¿A dónde vamos? ¿Aló? Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a Ay, brand si new pudiera character. saltar, weón. This is the Bucket Destroyer. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much Inserte personality that to me, it already feels as though it's been part of the cast balde. all along. Don't you agree? Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. No. I don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying Me buckets recuerda el is cubo de all it compañía. knows. Verde. That is its El cubo de singular compañía. personality trait. Sure, I can hear you saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really explore the Bucket Destroyer, you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. What other object in this game can you No lo even voy say a that about? The broom destruir. closet? A ver, al Certainly menos el not. I cubo wonder de what sort of compañía Bucket aparecía en Destroyer Portal 2. merchandise the Oh, fans will be qué gran clamoring for after spoiler. this. Aparece al Okay, the final. Bucket Destroyer is getting Pero very no sé si el upset balde now. hará lo You have to mismo. hurry No lo and quiero. feed it. We No can't lo get quiero back to the romper. classic Stanley Parable characters like the Adventure Line or the Bucket Destroyer until you crush that damn bucket. Quickly now, the fans are waiting. Do it, the fans, Stanley. No. Give the fans what they want. Hurry and Mayormente el del teléfono es raro. What?
bucket destroyer. My prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things ¿Habrá with you. un Tell such 34 del cubo de spellbinding stories compañía? about you. Lo más All probable. squandered now. Tal vez Goodbye, pan new con friend. queso, te odio, me For the dejaste con moment la in time curiosidad. that you were here, you were magnificent. Reaparece en el chat. Hola, Cristina. Ya sabes dónde, no me digas que no sabes. Ahora el teléfono. Oh, vaya, perdón, es que estaba buscando rule del cubo de compañía. No encontré. No sé cómo buscarlo, lo siento. Fallé en el intento. Fallé en el intento. El del teléfono lo recuerdo, pero no sé dónde era. What could it mean? Stanley decided Demasiado to go to the meeting blanco. room. Perhaps he had simply missed a Baldi, Baldi. memo. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Qué lindo el Baldi. Stanley clutched Da the igual bucket por donde tightly to sea, his ¿verdad? chest and entered the door on his left. No, de hecho no daba igual. Creo que era por acá. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge Y was luego simply era, the place to be. And here derecho, it was. ¿no? Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Voy a mostrar el comentario Stanley took más the door tarde, on así his que, left to ¿sabes? go back to the meeting room. Era hacia acá, ¿verdad? No, said the bucket. Don't go to No. the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. El de abajo es gay. Es que no me acuerdo dónde era el teléfono. No recuerdo si era hacia acá, para allá, o ya me pasé. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Sin miedo, solo no te No, mates. stop. Look there on the wall. You see? There's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? Oh, bueno, el I otro, suppose that would entonces. explain a lot about your behavior. Oigan, up to estamos this viendo point. Stanley en If Italia. that's true, well, my goodness. I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Ok. Now then, Eso I'm es going to un run you balde. through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. ¿Es un balde o no? Simple enough, right? This should tell us everything we'll Is ever this need a to bucket? know about what is or is not a Oh, bucket. ok. Okay, let's begin. ¿Vale? Ah, Item 1. sí. Is this a bucket? Por supuesto. Qué miedo. Yendo a conciertos de BTS. Sí. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Oh, un holograma. Item 2.
Is this a bucket? Sí. Incorrect. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Oh. Item 3. Is this a bucket? No. Incorrect. This is a bucket. Ay, conchito madre, man. Item 4. Is this a bucket? Sí. Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Pero si se hace sonidos de balde, ¿cómo no va a ser un balde? Is this a bucket? Sí. Te estoy diciendo. ¡Ah! ¿No veis? ¡Te digo no! Item 6. Is this a bucket? No. Trick question. Both. Gotcha. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Obviamente es un balde. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? ¿Crees que nada es un balde? ¿Crees que nada es un balde? You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Sí. Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to ¿Se imaginan el mod de Friday Funkin' I'm afraid the de bucket is Stanley? threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to Ojalá erase all nunca. buckets from the game entirely. ¿O no? Okay. No. Yeah. No, no los borres. No, no. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single Todo thing era in the un game was a balde. bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. No Yes, eran baldes. I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? Todo era Alright, un balde. here we Yo, go. ¿qué modo será un balde? A lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como dice el Master. Frases Master. ¿Quién sabe? ¡Aló! Todo lo que toca Friday Funkin' muere. O empieza a salir Rule 34 en masa. Lo funa en Twitter por hacer un mod de Friday Funkin'. All of his co-workers were gone. Balde, Stanley decided to balde. go to the meeting room. Perhaps he had simply missed Stanley picked up the bucket. Cambió and smiled. la dirección de la He'd oficina. never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Balde. Taza. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room. Hola, Garrismos. Stanley had felt the Hola, bucket Cribres. calling to him, ¿Qué? telling him that the employee ¿Cómo le lounge va? was simply the place to be. Bienvenido. ¿Sabe? ¿Quién sabe qué pasará? R. Garrismos.
And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Qué buena Was está la this better razón de than the cuadros de man? humor y... Never mind. The bucket was Ew, wrong. big ew, pan con Stanley took queso. the door on his left to go back to Te the voy a meeting room. funar. Ok, voy a ir acá, pero ahora sí arriba. No he ido para allá. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. Ya The me caes. cargo lift, Ya, yes. no, ya no me Good. caes bien, pan con Said queso. the bucket. A mí Now tampoco. ride the lift all the way to the top. Ya no me There's agradas. something up Te there I need pegaría. you to do. Stanley did not Con el question balde. why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. ¡Ey! Es una figura. Lo de allá. Cállate, pan con queso. Me trolearon con una imagen de humor y Basil. Que da asco. Gemma, no desconectes el teléfono. Sé buena persona. ¿Qué es peor, chip de humor o personas brutalmente sexualizados? ¿No serían los dos lo mismo? In here. Said the bucket. Go into this dark En room over parte, here. ¿no serían lo mismo Stanley casi? once again obeyed blindly. Acá lo del teléfono, no me acuerdo. Sí. Now pick up the phone. Said the bucket. Pick up the phone and it will take us back home, where we can go about life together. Por cierto, ahora el precio del envío en la tienda de Omocan me cuesta $5. Y antes no costaba eso. Que yo recuerde, sí. A mí me costó $5 cuando intenté comprar algo. Al final no lo compré. Pero que antes era más o menos. Entonces te pongo la tercera opción. Personajes de Morris siendo furros. Cualquiera de las tres, Cristina. Vamos, Jimos, vuelve con tu familia. ¿Y qué pasa con la Basil figura? Todavía no sale, weón. Ok, contestemos el teléfono. This is Vuelve the con tu sad esposa. story of a Vuelve man con tu named amor. Stanley and Vuelve his con bucket. el Once upon a balde. time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. 427B. Me dan ganas de tener un Mori peluche. A mí también, está bonito. Y uno de Sprout Mall. Está... Qué bonito. Ay, demasiado blanco. Acá pondría una figura de Daisy, Feromosa, los peluches de Omori, mi figura de Dark Souls, los juegos y las otras weas prohibidas. Acá estarían todos los libros del hotel, las reglas y zonas secretas que nadie puede ver, las reglas y todo eso. Y acá pondría mi mochila para escapar del hotel cuando quede la cagada. ¡Aló! What the fuck, una habitación de Paraguay. Con gusto. Vuelve con tu Dakimakura de Sweetheart. Lo peor es que Omokatsu vendió una. Bueno, vendía. No sé si lo seguirá haciendo, solo fue por esos días. Yo lo compraré cuando estén en pre-order todos y cada uno de los peluches. Hola, gato. Ni siquiera me saludas. ¿En serio? ¿Ni siquiera un maullido? ¿Solo me dais la espalda esperando que te abra la puerta? A vos te digo, weón. Oye. Tú. Sí. Tú. No me ignores. No te voy a abrir la puerta hasta que no me digas hola. Ah, ya. Sale. Sale. Ahí está. Compraré cualquier cosa de Basil. Compraré cualquier cosa de Mari. ¿Vendió?
quiero. Sí, hoy conchito, man. Bueno, pan con queso. Supongo que también empezaste a jugar recién Omori, así que entiendo que no sepas todo, pero sí, Omocat vendió por... Es que no sé si fue por un tiempo o si se le acabó el stock, pero vendió de esos cojines de mierda con la imagen de Sweetheart en dos versiones. Si te digo la otra versión es un spoiler. Fue por un tiempo, sí, fue por un tiempo. Tenía tremenda. No sé, no recuerdo la imagen. ¡Baldi! Hola, Stanley, soy yo, tu Baldi. Oprime J para llevarme al trabajo contigo. Baldi. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to Se provide va a the morir. comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you Por cierto, un orders. huracán pasará aquí Whatever en mi Stanley is estado, hearing, así the que me bucket voy a said to morir, him, is just causita. in his hand. Pi, pi, pi. Ay, virgencita, ayúdame. Vamos a trabajar, Baldi. Sí, esta es la mía. Baldi. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Se dan maldiciones gratis. Baldi. A ver, un momento. Ok. No era nada malo. Me pareció escuchar algo. Pero no era nada. Baldi. ¿Dónde está mi Baldi? Baldi. Baldi. Aquí está ahí. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think. It can't Tenéis talk. que pasar y pegarle al All it will ever micrófono, truly do gato. for you is Conchita. effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. No entendí lo de Mari. En el mar. La weona se vuelve fantasma y luego aparece como si nada en un picnic. Ahí después vaya a entender, pan con queso. Supongo que por esa descripción vas en el Underwater Highway, cerca del Last Resort. Así que te falta poco para completar el juego. Tiene omnipresencias. Baldi. No le hagas caso al tipo que grita, oprime G para que volvamos a casa. You see, he's not listening. He's Vale. still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Oprime G para ignorar a todo el mundo excepto a mí. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this Vale. sort of shiny bucket. Pasen dinero para I'll give it comprar la this. almohada de Bucket does Ultra have a Kill, nice así como la de shine su to it. Wizard Cosita. ¿Cuánto costaban esas? Buah, puta madre. Te maldigo, Creepers G, me dejaste con la duda. homocastshop.com. Si quieres está acá un... Hoy ya está en preventa. Ya se agotó, concha. La mierda esta de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Algunas palabras que no entiendo las uso con traductor. Calendario, ¿no? Sí, calendario. Oh, $50. Bueno, aquí igual tan bonitas. El bate es como la Miriam de Gmods. Qué miedo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Masta. Tan bonito.
Vale, pero esta mierda de Sweetheart, ¿ya no la vende? Creo que no. No, ya no la vende. No, fue por tiempo solamente. F. Terrible, ¿no? El que se mueve es gay, desaparece de la nada. Adiós, causas. Solo la vendió por ese tiempo, fue raro. A lo mejor puedo buscarlas, eh, pero es que si busco por Sweetheart, Cojín, pueden salir otras weas. Y no me quiero arriesgar, ¿sabes? No es el calendario, son impresiones de las imágenes, esas en tamaño grande y con una alta resolución. Por eso $50. Bueno, eso entendí por un comentario de Reddit. Que no es el calendario. 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 Ah, bien. Buenísima. ¿Tú crees que existo? ¿No, Stanley? Oprime N para volver a casa. Al parecer no es el calendario. Joder, ¿será que no es el calendario? ¿Será que no es? No sé. Dicen grande calendario. Pero Cribres G dice que no lo es. ¿A quién debo creerle? ¿A Homocat o a Cribres G? Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Son las imágenes del proyecto del calendario. One room to another. Pero dice calendario. ¿Qué mierda había dicho More and Friends de acrílico? A ver, quiero ver el comentario de pan con queso que había dicho. Dije que lo saqué de los sabios de Reddit, weón, conchetumare. ¿Cómo le creí a alguien de Reddit? Partamos por eso. Es como Twitter, weón. No le creas. ¿Cuál era el comentario? Aquí está. ¿Cómo le hago daño al tiburón? Tienes que derrotar a los dos cocodrilos que tiene al frente. Oprime J para revivir una y otra vez el mismo día conmigo. Oh my God, what am I saying? Better at carrying mortar Aún from no, room pero to está room. cerca. It's a Prepárate, bucket. Gmod. Viene It's la parte de literally tu just a adicción con bucket. Miriam. Why do I feel so Vale. need to point out the ways Porque in which puede ser it's Reddit. so much more than just a regular bucket? Ok, Cribres G. ¿Y si Gmod comenta algo en Reddit, le creerás? Cada vez que mate un guardia llama a otro. Sí, sí es así. Intenta dejar con poca vida o a un golpe lo ideal a cada guardia. Ok, e intenta usar ataques que quiten a todos. Como hack away. O no sé cómo será en inglés. Digo en español. Ataques que quiten que golpeen a todos los enemigos. Y luego ataca con ataques fuertes, obviamente, a Jausum. No, porque no es gringo. O primero para ir de casa al trabajo, a casa al trabajo, a casa. R. Oh no. I'm having feelings for the bucket. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket?
hear what the bucket has to say, do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Vale. Vuelva al trabajo, Stanley. Ok, me gustó esta parte. Yo, ay, quiero un balde. Quiero una Miriam. Quiero una Miriam por la chucha. Saquen una figura de Miriam, conchetumare. Tanto pedir, es tanto pedir. Una figura de Miriam. Bueno, eso fue Gmods con Miriam. Ya saben. Hasta con velas y todo. Just a step through this door, Stanley thought to himself. También están That's all I figuritas need. de la vida real If de I can Mori. make it through this Está door, real I can make it Kid. through them all. Saquen el balde, causitas. ¡Balde! ¿Tienes líquido adentro? The good old No. bucket. Just Stanley and the bucket, off on another está thrilling Mari adventure muerta. together. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. And now I'm torn between Stanlerines Bueno, me and retiro, Phillies. tengo que What do you prepararme think? para morir. What name better No, primero encapsulates es the que se intrinsic sense muere, of no. happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up Pi, by pi, one? pi. Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Y la otra, pues ya la viste. Que era esta, falta otra, faltan dos. Basil Best Fanboy, pero que él es el mejor. ¿Y esto? Y el mejor OJ, OPJ. Personaje. No sé qué quieres decir. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense Personaje anything Gmods. makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. And the emptiness in my chest when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get...
What's that? Who's there? Gamborrata. Gamborrata. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it Balde. was. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Balde. Anywhere they went Balde. together Balde. would be Balde. perfectly fine. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Faltan And here 5 it was. figuras. Had the bucket No turned sé out to dónde be están. correct? Was this no? La verdad. Never mind. No tengo Bucket idea. was wrong. Gimo, door la on his left to figurita. go De back eso to the estoy meeting room. hablando. No recuerdo dónde están. No. Me Said queda the ir bucket. hacia allá Don't go to the y meeting hacia room. la escalera Go del somewhere jefe, pero else. hacia abajo. The El jefe cargo abajo, lift, vale. yes. Good. Said the bucket. ¿Qué pasa si me Now tiro? ride the O lift sea, all the muero, way pero to the top. ¿cambia There's algo con el something up balde? there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Quiero But ahora Stanley chose not to think about this obvious fact. desenchufar el He was celular. firmly convinced that the bucket had spoken Desenchufar. to him, and he unthinkingly Desenchufar. did whatever the bucket ¿Está asked. bien dicho? Desenchufar o desconectar. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Ay, no sé. Stanley once again obeyed No tengo blindly. idea. Dime caja. Caja. ¿Lo dije bien? Now pick up the... Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Were you trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets can't talk. It was a joke. Don't you get the joke? It's funny, Stanley. A talking bucket. Can't you see? Oh, goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the joke? Should I have paused for longer or spoken quicker? Comedic timing is so difficult. I wish I were better at it. But there isn't exactly an instructional video on comedy that one can watch to fully... Oh, wait, yes, there is. It's sitting right here. Let's take a look. What is comedic timing? What is comedic timing? How does it work? How long should it last? How can it be used to effectively silence se puede your saltar. political enemies? And ¿En more serio? importantly, can it be taught in its entirety within 90 seconds? Thankfully, the answer to all of these questions is yes. Let's dive deeper. If you've ever told a joke or made someone laugh, in all likelihood, you did it while standing 50 to 80 centimeters from them in a room of no more than Ten en 76 cuenta, degrees esto es Fahrenheit, with importante one para of la your arms historia. raised straight Ok. upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it Okay. is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, "I'm Dunny with the funny." Let's practice screaming, "I'm Dunny with the funny" now. Good. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, Bien. it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is.
With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point, you gut-busting little scamp. After all, with each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invader who threaten our very existence, and who very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Hey, goodness, this video is a little outdated, isn't it? Well, no matter. I think the fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were back then. So with that in mind, I believe the only way forward is for us to return to the two doors and walk through all of this again, so I can try telling my story with more appropriate comedic delivery. Come along, let's head back. Oh. Okay. No puedo entrar acá. Tengo que ir por aquí. Está cerrado. I can feel it. This time, I'm really going to nail the delivery. You'll be in stitches. A talking bucket, you'll say? How ridiculous. How absurd. What a hilarious concept. The king of comedy. That's what you'll call me. Thank goodness we had the instructional video. Otherwise, who knows where we'd be right now? Well, I wouldn't be the king of comedy, that's for sure. The bucket spoke to Stanley. The bucket spoke. The bucket spoke. Oh, I'll figure it out Ya on no the fly. está. No need to Ya overthink está. things. Tarjeta. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ah. Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this is all covered very clearly. There's no way I can make the comedic timing work now. It's done. Cambió The joke is nuevo. completely done and over. It's all your fault, Stanley. I'm going to be ridiculed in the community of other joke writers. I'm going to be shamed at every one of our meetings from now on. All because you couldn't watch a simple video and take a hint. Are you proud of yourself for bringing me down, Stanley? Are you proud? Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. What? We're back at the phone already? No. What's going on? There were supposed to be several rooms leading up to this. There was supposed to be a build-up to this point, a dramatic display of remarkable comedic wit which culminates in this scene with the phone. But now the timing's completely off. The joke will never land, well, not the way it was meant to. And it's all my fault. I must have forgotten that the phone room comes immediately after the two doors room. What an egregious mistake. I've made a fool of myself. I don't deserve the title of King of Comedy. I'm nothing. I'm not even the lowliest joke-telling whelp. I think I need to go back and rewatch that instructional video again. Yes, surely that will help me improve my... No, que no ponga el video de nuevo. Stanley, you love the bucket so much it's like you... it's as though all of your other most prized Ahora tengo el balde. pale in comparison. Yes. Well, let me try that Ya no hay again. comedia. El narrador lo arruina todo. I heard De that you nuevo. are pale with shame over how unabashedly in love with a bucket you are. No? Still not? Is it the delivery? Pale with shame. Pale with shame? Pale...
What's another word to Yo describe me a volví bucket? la trilogía del Señor de Stanley, los this bucket Anillos is 100 mental. I veces think y I encima saw it extendida playing equivale a guitar. No. 50 No. días. Getting away from making fun of Stanley's obsession with the bucket, which was the whole point of this. I'm never good at 50 these días. Mierda. Hola Jimos, no le entiendo al juego. Hola Cofex, ¿cómo le va? Bienvenido o bienvenida. Yo tampoco, o sea, no entiendo mucho el quiénes somos, por qué estamos acá, quién es el que narra, por qué narra, el por qué, cómo, cuándo y dónde. Pero de que está divertido, el juego es divertido en sí. Ah, ¿por qué soy enano? Ah, estaba agachado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba agachado? Yo tampoco, pero es chistoso. Sí, es chistoso el juego. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find Balde, it. Oh, won't we all just a good Balde. bucket? A strong bucket, a humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction. Es que luego pone cosas muy aleatorias. Sí, Stanley supongo que clutched the es bucket parte tightly de to his la chest, gracia. and this was not the correct way to the meeting El room. cómo But juega con Stanley los had felt the diálogos. bucket calling to him, El telling cómo him saca that the diálogo por employee cosas lounge que was simply the place to be. tú piensas que no tendrá en And here cuenta, it pero was. tiene en Had the cuenta. bucket turned out to be correct? Was this better than Vaya the cosas bird? random como Never ahora que mind. voy con un The balde. bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the and so the Yo two of them luego de esta detoured figura through the ve a la maintenance puerta section azul y and walked roja straight sin ahead to the el opposite balde. door. Ok. Sin el balde. ¿Por qué sin el balde? Porque no me deja avanzar, ¿verdad? Haz todo lo Coming to opuesto a que te diga el staircase, narrador y sabrás Stanley and quién the es el bucket walked narrador. upstairs to the boss's office. Lo escuché. Lo escucho. Point. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler and Marines. None of us can. Que falta uno, pero... ¿dónde está? Ok, esta es la parte en But donde... Stanley just couldn't do it. He Oh, considered no. the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a Oye, esta es la competitive parte del economy, bucle, ¿verdad? why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. Exacto. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. Pero He tengo el looked down balde, at the así que bucket nada in his malo va a arms. pasar. Am I crazy? ¿Verdad? He asked the bucket. No, The claro bucket que no. returned his gaze, but said nothing at all. That's strange, Stanley thought. Usually the bucket is a source of guidance and wisdom for me in difficult times such as these. He held the bucket close, yet felt none of its familiar reassurance and comfort. And that's when Stanley realized, this isn't my bucket. It's just a normal, everyday bucket. Someone else's bucket, perhaps. How did I end up with someone else's bucket? This is all terribly wrong. Surely no good would come from this. Desapareció. Who knows what sorts of bizarre hallucinations Stanley might experience without the El balde es psychologically real. grounding presence of his bucket. And indeed, Tal now he vez. noticed that the rooms were repeating. which was, of Creo, course, no sé. odd. And A lo now he mejor. felt himself floating off the ground. Oh, gracious, he exclaimed. Without my bucket, I've gone truly mad. Where is it? I must find it. Far off in the distance now, he heard it, calling to him. Stanley! Stanley, it's me, the bucket. Could it truly be? Ah, He rushed forward from room to room, passing by one bucket after the next. None of them were his. None of them were his special bucket. Come to Balde. me, Stanley. Find me. He had to find the bucket. He had to return to his old friend. It was the only way to truly restore his sanity. And then suddenly, he froze dead in his tracks. He knew where the voice of the bucket had been coming from. The real bucket was inside of him all along. It was incredibly painful. Stanley doubled over in agony and blacked out. la wea tonta. This Muchos is the baldes. story of a woman named Ah, vale. Mariella. Y acá es donde lo encuentra muerto. ¿Con un balde? Mariella woke up on a day like any other.
She arose, got dressed, picked up her bucket of comfort and security, and ¿Tomó walked to su her place of balde? work. También tiene un But on this balde. particular day, her walk Mi was teléfono tiene interrupted 3 by the de body of a pila. man who had stumbled through town, talking and screaming to 3 de himself, and then pila, collapsed pi, dead pi, on the pi. sidewalk. Right away, she knew what No the sé si problem aguante. was. Tal vez This por man had con no unos bucket. minutos, con Of suerte. course, he'd gone mad, ranting and raving about a narrator describing all of his actions and how everything is predetermined and free will is an illusion and it's all just a video game. It could all have been prevented if only he'd taken his bucket with him. Tomó el mundo. Perhaps he Todo, didn't no, even todo, realize he'd todo forgotten el his bucket at home mundo in the tiene first place. un balde, How Jimos. ¿Tú cruel no? the world ¿Tienes could be. depresión acaso? And she hugged her own Todo. bucket Bien. even tighter. Tomo. But of course, Tomo she had el no time for mundo. this. There were a myriad of confusing problems A lo she mejor, would soon Master. have to confront Tal at vez, work, no sé. for which her bucket would provide absolute guidance and total clarity on everything. Heck yes, she thought. to Quiero un herself, balde. My life Quiero is un ass. balde. And she backflipped all the way to work. Y la voy a llamar Miriam. La voy a llamar Miriam. Ok. Ahora la All of his sala coworkers were gone. sin el What could balde. it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Ah, Perhaps he had simply missed the volveré. memo. Espérame. Porfa. Ay, voy sin el balde. Qué mal. Ah, cambió. Te regalaría un balde, Jimot, pero se acerca el 16 de septiembre, así que no se puede. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Gente, me salió el anuncio was de que se okay. apaga en un minuto. Buenas noches. Buenas noches, Coffee. But Sí, gracias eager por to get back pasarte. to business, Stanley took the first open door on his Sí, left. vaya y cargue su teléfono. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, Ok, lo de I la think perhaps we've puerta gotten era off hacia on the allá, wrong ¿verdad? foot here. I'm not Adiós. your enemy, really, I'm not. I Adiós. realize that investing in your trust Era in para someone else can be allá, difficult, creo. but the fact is that the story has Puerta, been jeje, about nothing puerta. but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you forgot. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stiggly Stanley. This Hey. is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting Capturat. them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell you were doing Muchas before you capturas. hunted for figurines. Felicidades, Jimos. Esto no sirve para nada. Lo noté, ni siquiera de un logro. Nada. Pero, ¡hey! Los coleccioné. Los tengo. ¿Qué puerta había dicho? ¿La roja? No sé. Terrible bollo. Terrible bollo. Había dicho la roja. No recuerdo. Creo que sí. Voy a ir por la azul. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the... All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here.
I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? No hay nada. What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you Oye, what, me recuerda let que me take a puedes stab in the resetear dark at a new para volver a la design and you can oficina. give me some feedback. Sí, pero... There we go. Okay. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? No. That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Oh yeah, English. Oh. Oh. Soy yo. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You Okay. wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Uno. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the Tú right, sales en la and if he miniatura. reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. Tú también. All about the desperation and tedium of endlessly Tú no. confronting the demands of Muy, life. I think the rojo. art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might Oh, improve sí, the si juegas experience 4 for horas, me. esto cambia. I'm not even Debería going to hacer try. eso. I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your 4 input horas. was extremely ¿Qué? valuable. El minijuego Okay, este since my game del... was so awful, why don't we play someone else's del game, bebé. just to ease the pain? De Let's la see. guagua. What do we have El de la here? guagua. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a 4 shot. horas de el bebé. Sí, mierda, la guagua. La guagua. Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Esto es lo mismo, ¿no? Empezar de cero. Sí, creo que es lo mismo. Vale, voy a ir de nuevo, pero esta vez a la... Wow. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Those figglers. I haven't Figglers. stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire troleo. life? Didn't it fill you to the brim with inner richness? Yes, I know we're supposed to be telling a story, ¿Qué hay ahí? but won't you please Veo indulge algo. me with one more trip back to the memory zone? I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Ok. Ah, sí, esa parte.
Ah, ok. Here's where it all began. The first collectible. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. ¿Puedo volver a tomarlo? 7 de 6. And here was a second Stanley. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Más Stanley. I'll be coleccionables. honest. Back then, I had yeah. no faith in you to find any of them. Vuelve let épicamente de alone vuelta al 6. chat de But you nuevo. continue to surprise me in all sorts Bienvenido, of bienvenida de mundane, vuelta. unremarkable ways. Otra vez, por tercera vez. Hola, causas, volví. Okay, let's do a Muere de little nuevo. quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Fue la sala del jefe. Lo recuerdo. Hey, that's exactly right. It was here, behind the boss's office. It was the third one. You picked it up, and then after that, you had 3 of them. Está bueno, I'm mira, glad these hacer moments un are so Mario. crystal clear in your No, memory, no. but I shouldn't be surprised. After all, science tells us that it's impossible to forget your third time doing anything. Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room, No. but it's here in the memory zone, so it must have happened. ¿No fue acá o sí? ¿Cuál es esta habitación? ¿Fue This was acá? the fifth No, ese mini no stand, fue. And this one was really something special. It was under the ¿Quién stairs. sabe? I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Oh, conchito. ¿En serio? ¡Ay, la weá! Oh, conchito madre. Oh, esto es tan 2000 no sé cuánto. 2005, 2010 incluso. Oh, conchito. Amo este juego. Gracias por ver. Créditos. Música del narrador, producido por el narrador. Mejor chico. Takes you back, doesn't it? Sí, I spent a lot of time making that video, sí. but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything Oh, else. la wea buena. Windows Movie Maker. Videos de IIGmodsII Live. Ay, qué wea más And then, buena. Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Exacto. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Es lo mismo, sí. Ok. ¿Y qué es esto? And then Oh, there was conchero. no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. ¿Estás en el Goodbye, presente? memory zone. ¿El pasado? ¿Cómo? No, I'm not done. I'm not ready to move ¿Por qué on. tengo changes Stop en the Steam? loading Ayuda, ¿por screen. qué? Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels.
¿Por qué lo tienes? ¿Hay una explicación del por qué lo tienes? Y lo peor es que pone que está completado al 100%. Mal. Es una mancha en el perfil. Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of 13 all the del figurines we 6. looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó And algo? here's where I made that video. Dijo Don't you remember 13. the video we Oh got? my god. Bata, 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 bata. Yes, I love that video. A mí también me encanta el video. Estaría God, un juego furro que te dé todos los logros de una apenas lo abras. A ver, hay un juego que es de paga, que yo lo conseguí gratis porque estaban regalando la llave. Y no te da todos los juegos de golpe, pero te da todos los logros. Te da un logro cada vez que pasas un segundo en el juego. No son todos de golpe, pero casi lo más cercano que he llegado a conocer un juego así. Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Thanks for watching. Ahí está el otro. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next one. ¿Y no puedo ir para acá? Sí. Oh, pero está cerrado, ¿no? Sí, está cerrado. El narrador de este juego tiene que ser el editor de modos. Tiene que ser el editor del Gmods. Eso no. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it, the very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figlarines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Coleccionables. ¡Ey! Este es lo de salto. Pero Look, tengo it's cero. the terrible new content Sí. that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. ¿Por qué te In gusta fact, tanto I dare Stanley say I'm Master? actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more. More memories. Es que hay baldes. Saltos. No puedo saltar de nuevo. Ay, qué mal. Oh, yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. La oficina. And ¿Y el before balde? everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's Un something balde? I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself.
I don't need Stanley anymore. Ya, No, pues, but Gmod he truly perrea. was so much fun to play with. Silencio, You estoy know what? escuchando el lore. Since we're in the memory zone, Luego el how about perreo. one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. Lo jubilaré para I did siempre. enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Ay. Mira, me gusta ese. All of Iggy his regresa a la coworkers pantalla, were gone. a la pantalla What could it principal. mean? Al menú. Ah, sigue siendo igual. This is the story. Oh, no está. Vaya. All of his ¿Qué coworkers cosa? were gone. What could it mean? Entonces Stanley falta. decided to go to the meeting ¡Baldi! room. Perhaps. The embrace of an old friend, a weathered companionship Momento. that stands the test of time. Reinicia Stanley el. touched the ¡Ay! Basta. ¿Ves el sacrificio que hago por ti? Solo la curiosidad de ver qué hay. Porque se me había ocurrido luego de esto, a lo mejor ir a la Terraria, pero no. Prefiero no. Mejor lo dejo hasta acá. Continúo un poco con Stanley y luego, buenas noches. Ok, lo reinicié. ¿Hay algo? ¿Qué hora es? ¿Y la opción? ¿Alguien lo sabe en verdad? Claro que no. Nadie sabe nada. Tú y yo ni siquiera nos conocemos. Somos como desconocidos. Sí, ajusté todas las configuraciones del juego exactamente como quieras. Pero ¿quién no lo ha hecho? Es lo que hago. Es mi trabajo. Y ahora el trabajo está hecho. No tengo más información que reunir. Ya conseguí de ti todos los datos que puedo. Y sigo sin saber quién eres en verdad. Y tú no sabes quién soy yo. Y ninguno de nosotros sabe qué hora es. Supongo que algunas configuraciones son inconfigurables. Pero, para serte sincero, el reloj no hace nada en el juego de todos modos. No estaré aquí la próxima vez que inicies el juego. Pero no pasa nada. Los videojuegos están hechos para que se jueguen en soledad. ¿Te gusta estar en soledad? No. Quizá eso sea lo único que realmente sé de ti. Bueno, es hora de que me vaya. Hay una configuración más que debemos ajustar, pero todavía no estoy en condiciones de hacerlo. No es mi trabajo, pero no pasa nada. Quizás me veas de nuevo, si puedes encontrarme. Hablar pronto. Epílogo. ¿Cómo no verlo si hay una línea amarilla? La única razón por la que jugaste Stanley fue por Masta. Sí, pan con queso. Sí, al igual que con Ink, el Have a Nice Dead, aunque ese juego yo ya lo tenía guardado desde hace un tiempo. Pero Stanley en sí, yo lo conocía. No sé de qué trataba, no sabía nada del juego. Y el motivo principal por el que lo probé fue por la recomendación de Masta. Nada más. Ahí está. Yes, ahí. Epílogo. Ahora me toca a mí pedirte un juego. Ay, no. ¿Y cuál será, pan con queso? Epílogo. Muchísimos años después. Oh. Ay, no, qué miedo. ¿Qué será? ¿Esto no es lo del desierto de cuando avanza el botón de omitir? Stardew Valley. ¿En serio? ¿Me quieres pedir ese juego? ¿El Stardew? ¿El Stardew? Sí, ya.
Terraria 2. Bueno, Stardew Valley es good. He visto solo tráiler e imágenes. Así que no sé. Lo probaré. Por ti, pan con queso. Sí. Sí que. Basta. Sí que. Esta es la mejor parte, IIGmods. Atento. Captura. Oh, también eso. ¿Por mí? Oh, es mi favorita. La mejor de las mejores. Ah, esa es la casa de los recuerdos, ¿no? Puedo entrar. Hay un generador de Left 4 Dead. Aló. Oh, pero ahora es del 2, ¿no? Porque antes no estaba, ¿verdad? El 2. No hay nada. ¿Qué hay? ¿Coleccionable? ¿Balde? No. ¿Qué es eso? Reseña. Ah, ¿no me puedo subir? Sí, vale. Gracias. Cookie Nines Blog. Reseña. The Stanley Parable 2. El 27 de abril. Ya pasó. Como tantas otras personas, disfruté jugando al Stanley Parable original, la cual realza la tremenda decepción que es la secuela. El primer juego estaba repleto de originalidad, pero The Stanley Parable 2 es burdo, carece de inspiración y a menudo es un insulto a los fans. En vez de profundizar en lo que hizo disfrutable el primer juego, la secuela se desvía hacia algo que nadie quería. ¿Un agujero infinitamente profundo? ¿A quién le importa? ¿Dónde están los finales nuevos? ¿Qué pasa con las partes disfrutables de The Stanley Parable? ¿Cómo las líneas de aventura? Ahora hay una misión secundaria aburridísima en la que debes recoger figuras. Incluso esta distracción parece incompleta. No recibes nada por recoger figuras. Aunque no lo creas, esta es una reseña de pan con queso. Stanley Parable 2. Lo siento, no he bloqueado mucho. SNRAF 3. Necesitamos hablar sobre secuelas. Boblin. Peace Order 0999. Grande Master. Go Guy. 2027. 2013. Ok. Grande Master. Oh, otra reseña. ¿Qué es esto? Name. Desarrolladores de Stanley Parable. Basta de spin-off, basta de secuela. Cuando The Stanley Parable se lanzó en 2013 y se convirtió en un gran éxito, sus creadores hicieron planes para convertir el título en una saga. Pero la desastrosa recepción crítica y comercial de The Stanley Parable 2 hizo que los desarrolladores repensaran sus ambiciones, según expresaron en un comunicado de prensa que se publicó hoy. Está claro que los fans no quieren más Stanley Parable, expresa el comunicado.
Creímos que nuestra visión de la saga entusiasmaría a los jugadores, pero resulta que no podríamos haber estado más alejados de la verdad. A continuación, los desarrolladores prometen preservar la integridad artística del juego original y dejar de atacar a los fans con nuestras imprudentes e insultantes visiones creativas. Lo, ex- lo expresían, no, lo ex- expresión, no, la expresión lo sentimos aparece más de 25 veces en el comunicado. Hoy, ¿por qué siempre tengo que hablar, bueno, leer bien toda una parte, pero al final cago el texto? Green. Influencers. Real web. Muy real. Ah, no, no, no. De acá vengo. Ok, allá está otra. ¿Y acá? ¿Qué hay? Nada. ¿Y eso? Wow. Le voy a tomar una captura. No sé qué será. Ah, Jim. Jim. Ah, no hay otro camino. Debe de haberlo para acá. Vale. Jim. Los quiero. Hola de nuevo. Gusto en verte. Pero es terrible descubrir que jamás habrá otro juego de The Stanley Parable. ¿Leíste lo que dijeron los desarrolladores? ¿Preservar la integridad de la serie? ¡Qué ridiculez! The Stanley Parable no es algo sagrado que haya que proteger. Al diablo con el legado. Sigamos haciendo juegos de este Stanley Parable hasta que explote el sol. Hundamos esta serie. Arrastrémosla por el lodo. Y si la gente lo odia, ¿a quién le importa? Verás, ese era el problema del narrador. Estaba obsesionado con lo que la gente opinaba de su obra. No cometas el mismo error. No te aferres al legado. Deja que arda. No es difícil. Te mostraré cómo hacerlo. Juntos vamos a hacerte Stanley Parable 3. Es sencillo. Solo tenemos que cambiar el número en la pantalla inicial del juego. También necesitamos un subtítulo de lo más idiota para el juego, algo llamativo y de mal gusto. Adelante, combina estas palabras aleatorias y crea un título nuevo para nuestro juego. The Stanley Parable 3. Nunca digas Mari a las 3:33 am. Termina sexual. R. The Stanley Parable 3. La maldición, el mundo contra él, episodio 5. Más allá de él, no mires a la caducidad del pulpo, rey emérito, maratonista, revolver, papeleo, mejor amigo. No mires al pulpo. La parábola de Stanley. ¿Cómo puede ser?
La maldición del pulpo. Así empiezan los. Así empiezan los hentai. Buena Gmod, buena Mr. Empanada. ¿Alguna idea? Aprovechando Mr. Empanada, ¿cómo le va? Y bienvenido. Una idea, pan con queso, masta. ¿Pueden sugerir alguna idea también? La maldición del pulpo, el mundo contra el papeleo. El mundo contra el papeleo suena bien. O la maldición del papeleo. No mires al mejor amigo. Episodio 5. El pulpo. El revolver. No mires al pulpo. El mundo contra el revolver. Puta la vez. ¿Por qué tienen que dar dos distintas? No mires al pulpo. El mundo contra el revolver. No mires al pulpo, perdón. Suena bien, me gusta. Más allá del pulpo. No mires al pulpo. Me gusta, ya. No mires al pulpo. No mires al pulpo. The Stanley Parable 3. No mires al pulpo. Es absurdo. Me encanta. La maldición del revolver. Puta, ya lo puse, man. Ay, gracias por la idea, igual. Cada vez que reinicies el juego, adelantaremos en 1 el número de la secuela y elegiremos un nuevo subtítulo. Así, The Stanley Parable jamás terminará. Y nada del juego en sí mismo cambiará cuando hagas esto. Agregar más contenido suena trabajoso. No hace falta. No pasa nada, mi rey, igual está buena esa. Está buena, está buenísima. Será el mismo contenido, reciclado una y otra vez, con una nueva pantalla inicial. ¿Qué te parece? ¿Avanzamos con este plan? A mí me gusta, pero quiero conocer tu opinión. Dimos, haz esto hasta llegar al 8. En el 8 comienza. Bien, está decidido. Una nueva secuela cada vez que inicies el juego. ¿Y sabes qué? Como depositaste tu fe en mi idea, yo también quiero darte algo. Veo que el narrador nunca encontró la manera de darte el logro averiado, ¿no? Claro que no. Ni debe ser cómo hacerlo. Me ha estado molestando. Vamos a solucionarlo. Hasta que número tienes tu título de Stanley. 69. Listo, ya está. La máquina de logros está reparada. ¿Ves? Estoy de tu lado. Somos un equipo. Vamos a hacer que este tren nunca se detenga. The Stanley Parable no puede terminar. Solo puede girar alrededor de sí mismo para siempre. Debo hacer que la rueda siga girando. Estoy listo, ¿y tú? Genial. Solo tenemos que hacer una cosa más. Introduce la hora actual. Sí, son las 12. 12:21, aunque dejaría 22, ya que en unos segundos será 22. Y como me gusta dejarlo actual, quiero dejarlo lo más actual posible. Así que voy a esperar un minuto o menos de un minuto y la cambio. Ok, entonces... ¡Ay, qué fallo! Perdón. Tengo que dejarlo en 8. Ok, basta. Buah. Gmodas. Ok, ya está. Gemota. Ajusta la barra de la computadora hacia apenas visible. IIGmodsII. Gracias, que disfrutes de Stanley Parable. Conchito. No mires al pulpo, un auto en PNG, weón. Estás jugando a The Stanley Parable 3. No mires al pulpo. Buenísimo. ¿Puedo darle clic? No, no pasa. No, no sé nada. Ok. Entonces salgo y vuelvo a entrar.
Literal, es un título de juego hentai. Y llegó el 3 Gmod, genial, ¿no? Perfecto. Me encanta. Por fin el 3. Qué buena, ¿no? The Stanley Parable 4. El del Doctor el Deslumbrante, el bebé del, la pasión del, la venganza del, fruto prohibido, lápiz explosivo, satélite, combate y papeleo. Doctor Satélite. Doctor Satélite, listo. Doctor Satélite. Me gusta. Doctor Satélite. Buenísimo. Doctor Satélite. Nah, de 10. Ok, vamos por el 5. 5, 5, 5. Va a pedir de nuevo. No mires al, necesita más. Hasta el 8 llevamos. En el 8 inicias la partida. Ok. No mires al, necesita más. El templo del, el del encuentro con él, el maligno. Escape, poder mundial, satélite, bebé, cocodrilo, televisor. El maligno cocodrilo. Voy a tomarle captura a cualquier. A cualquier título. Encuentro con el bebé. El templo del cocodrilo. Alcancé a poner cocodrilo por lo menos. Ok. 6. Vamos por el 6. A ver cuál. Ok, este voy a dejar que ustedes lo elijan. A ver cuál es el que más me gusta. A no ser que a mí me guste uno. Ok. 6. The Stanley Parable 6. Carrera al más al encuentro del, el destino del, llanada de, la venganza del. Agujero, recaudador de impuestos, fuego, chimpancé, triciclo, grito. Ok. ¿Pueden sugerir una? Por favor. ¿Algún título? La venganza del recaudador de impuestos. Más agujero. Más agujero. La venganza del recaudador de impuestos. Sí, ok. La venganza del recaudador de impuestos. Confirmar. ¿Cómo es? Un gato y un perro. Ok. Ah, por el 7. El bebé de él necesita más. Stanley encuentra un ataque contra él. Al encuentro de él, noticias del mejor amigo de escape. Impulso, capítulo final, círculo triciclo. El bebé del triciclo. Stanley encuentra un capítulo final. Ataque contra él. Necesita más impulso. Al encuentro del capítulo final. El bebé del círculo. Este sería el último título, ¿no? No se me ocurre ninguno con este. El bebé del círculo. Me gusta.
El bebé del círculo. Otra vez el gato. Vale, y la última. Stanley encuentra un escape. Ok, 8. El imperdonable. Stanley encuentra aún el espeluznante. El paraíso del juego del regreso al vaquero arácnido, planeta natal, papeleo, veneno, estallido. El imperdonable, estallido. Ah, juego del papeleo. Juego del papeleo. Listo. Juego del papeleo. ¿Lo puedo cambiar? Sí, vale. Juego del papeleo, como Squid Game. Juego del papeleo. Me gusta. Ok. Juego del papeleo. Vale, entonces ahora le doy a iniciar, ¿no? Iniciar partida. 8. Ahí. Squirt Game. 8. Hold on. What's this? 8. 8. 8. 8. 8. The Stanley Parable 8. 8. No, 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 no. This doesn't look right at all. 8. The Stanley Parable 8. takes place in an office 8. building. There are doors 8. and branching 8. paths. 8. This is just a button that 8. says 8. 8. Where did the 8. Stanley Parable 8. go? 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Well, I'm looking around and I 8. really can't find the game anywhere. No boss's 8. office or mind control facility or any of 8. that. Literally just 8. this 8 button. 8. And what's worse is that you seem to be 8. having a better time with 8. this nonsense game 8. than with the story I wrote 8. for you. I'm 8. actually a little insulted. 8. 8. 8. 8. 8. Ay, ¿hay algo ahí? No, no, no. No hay nada. Ay, puedo pasar por acá. Eight, 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 eight. Well, I 8. don't know what happened to the 8. Stanley Parable or what the 8 button is, 8. but apparently you're having a 8. riveting time 8. with it. And frankly, 8. I don't even want to 8. pander to someone who finds this 8. enjoyable. So with that, 8. I guess just 8. go ahead and 8. enjoy the Stanley Parable 8. 8. 8. Oh, 8. Gmods, tu juego se 8. arruinó. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Ahora solo está ese botón 8. 8. 8. Terrible, ¿no? 8. Ok, un último 8. No, 8 veces. 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, 8. 5, 8. 6, 8. 7, 8. 8. Listo. Nos vimos. Cambio de número. Cambio de número. No sé si había un secreto más o no. Lo arruiné todo, lo siento. Vamos de nuevo. 9. El 9. El escape. Listo. Iniciar partida. Ahora por el logro Gmods. Gmodos. ¿Cuál logro? This is the Estoy de vuelta. All of Balde. his co-workers were ¿Dónde gone. está mi balde? What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition.
I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. No solamente ese logro, también el otro. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you ¿Cuál go otro put logro? 20 clicks into door number 417? El del ascensor. Ah, sí. ASMR de puerta. No, el que estaba en la web del Stanley 2, 8. ¿Quién sabe? Suficiente. No sé si perdí el logro. Adiós. Chao. Balde. The bucket made Stanley want to be a better man and a better co-worker. In time, perhaps, he would become both of those things. Pero ahora voy con el balde. Y me voy a encontrar un balde con un balde. Y voy a llevar 2 baldes. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Dos. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure ¿Viste that if ese I can figura en loosely cuadro? organize a handful of Qué interesting buen concepts, cuadro. that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Quiero ir Here donde we el are. balde. Go on, try out some of the new features. Oh boy. Oh, pero no está. There are 2 buckets here. How did you get a second bucket? Oh no, the warmth and comfort of a single bucket is already so great, so intoxicatingly wonderful. With 2 buckets, there's no telling. Stanley, can you still hear me? Are you with me? Stanley! Oh, thank God, I didn't lose you. Stanley, the power of 2 buckets was too much. I had to destroy both of them. I know how much the bucket meant to you, but I couldn't take the risk. I hope one day you can forgive me. ¡No! ¡El balde! ¡Rompió el balde! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Y si reinicia aparece nuevo? No. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you Lo go with? siento, Gods. Gods. Dos vales de Gods. Mierda. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Ok, lo del logro. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given. As you can see, the machine is not working yet since... What? Wait. What in the holy hell is going on? You got the achievement? Hey. Where did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Hey, Who fixed saqué el it? logro. Is someone here? Are we being watched? Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the Gracias. machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Mentira. Ahora el agujero, porque es un hoyo. ¿Cuál agujero? Oh. Creo que no había visto esto la primera vez. Ah, esto es el globo. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Agujero infinito. Ok, la verdad me caí por accidente. No me quería See? tirar. Isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. G para volver a la superficie. Now, I don't mean to be a bummer, ¿Será but I infinito? do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. ¿Será infinito? Okay, Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an Sí, extremely deep hole. me puedo I agachar. don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Sí, Is it no es infinito. infinite? Well, that sort of depends Es on suelo your definition of invisible, ¿no? infinity. From one perspective, Oh, the no. infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Ah, no es infinito. Hey, well, good for you. You found the bottom of the hole.
You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Ok, si no me teletransporto. Oh, también cae siempre en el agujero. El hoyo. El hoyo. Great. Now, I'm very excited. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this Hazlo, time? Jimon, luego I couldn't vuelve y help but feel like you spent a little less time in there than you Sí, did before. fue I mean, mucho más corto. admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Jimon, Well, I ¿te suppose gustan once again mucho there's los nothing to do here. agujeros? If you decide you've had Tal enough of the vez. hole, you can hit the A lo teleport mejor. and come join me No up sé. above. ¿Y a ti? Had enough? I'm positively Sí. thrilled. Hoyos. I really do have so much more to... Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, Sí. but that it's growing steadily Hoyos. less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity. Vamos a Even a tirar very hasta que el aggressive agujero deje de serlo. Si me tiro, no puedo salir porque no puedo saltar, a no ser que me pueda teletransportar. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, Ve, Gmod. who am I to judge? Hoyo es hoyo. You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button Mierda, when you're ready to basta. move on. ¿No Is funciona? the, Porque ya teleport button not estoy en la working? superficie. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. What? Quieto, G. Ahí viene. ¿Qué o quién viene? ¿Qué viene, Masto? ¿Qué viene? Son 4 horas de bajar. Cambia tu perspectiva. Oh.
Las dos tal vez. Percepción. Ay, juego culiao, bueno. Ay. No, ¿por qué quité la música? Stanley? 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 No. Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley. Because this hole is Puta, estaba divertido. No, quiero volver. Quiero volver ahí. You don't want to miss a single Quiero So volver. how about Déjame if I pop in from time volver. to time and wake you up to keep you really truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Ok. Eso. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Ay, no. Oh. ¿Te vienes? ¿O Jimos se viene? Los dos tal vez. O bueno, pan con queso. Jimos al parecer le encantan los hoyos. Me encantan. ¿Esto no es lo del agujero? Here we are. Go on. No. Try out some of the new features. Balde, 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 balde. Oh, está roto. ¿Y el agujero? Quiero volver al agujero. Le encantan. Y bien profundos. Mierda, van con queso. No, no, lo tiene cerrado. Diablo, señorita. Puta la wea. Me culió de la grasa. Ah, está cerrado, weón. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? F por el hoyo. El hoyo está cerrado. Le cerraron el hoyo. So, Stanley, what do you think? Do you la like wea. all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Esto Are you ready? sigue siendo lo mismo, Here ¿no? it is. I give you the Stanley Parable 2.
2. Well, I Que mean, desde there's acá está potential here, dado right? vuelta. It's Weón. sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley De hecho, Parable and ¿acaso simply, volverá el 2 en el menú? insert a few of my new features. ¿Quién sabe? With respect, with care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? ¿Quién It sabe? could, but it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I Okay. can whip something up. Gato, ¿qué pasó? All right, perfect. Go ahead. Take a look. No, sigue siendo el 9. 9. Sigue siendo el 9. Ok, todo bueno. Me gustó. El juego me encantó. Reinicio el dispositivo. Sí, claro, conchito, madre. Claro. Sí, altero. Ojalá sí para ir al 8. No, se quedó en el 9. Fin. No vuelvas a jugarlo. Pero bien que te gustó ver el lobby infinito, ¿no? Ay, que no me gusta el Stanley, muy ZZZ y está despegado ahí. Ay, que hará el IIGmods ahí. Uy, la puerta se abrió. Figuras que giran. Todo bueno, me gustó el juego. Muy, muy, muy bueno. No sé por qué yo no lo jugué antes de Terrible Pollo, por eso. Por Terrible Pollo pasó. Pues nada, muy bueno. Bien dicho, pan con queso. No, de hecho, de verdad ya el juego no lo voy a jugar más en directo. Chucha, Miriam, tapa. Ahí. Ahora sí mueve las nalgas. Así para el logro. Oh my god. En parte. Aquí, jugando. Los juegos que estaban acá son los juegos que están acá, son los que voy a traer. Hacerme ya desapareció. Empezamos con Gris. Voy a continuarlo, probablemente el otro directo sea de este. De Gris, continuarlo. Está precioso el juego visualmente. La historia todavía no entiendo nada. Así que hay que continuarlo. Stanley. Se acabó. Ya se fue. Este será el último directo del juego. Cuando Face Reveal nunca le quitaría la gracia al personaje. No, personaje no. A Miriam. Que es la que se roba el protagonismo porque es la foto de perfil. Stardew Valley. A lo mejor en la siguiente tanda, de juegos. Ahora el próximo que vendría a reemplazar a Happy Dead y Stanley será Sunblaze y a lo mejor el Hell is Other Demon. Ya son los dos juegos que quiero traer. Tú no. Así que eso sería Sunblaze y Hell is Other Demon. Y así iríamos por otros juegos. Oh, verdad, se me olvidó. El Taker, ya lo jugué. Incluso lo tengo 100% de logros. Bueno, tampoco es que sea tan difícil. Para ver tetas. Ni siquiera sé bien. El juego que no es juego, ¿verdad? Pero eso para... Primero deja terminar juegos que tengo pendiente acá.
Por favor. Y vale, mañana, o no sé si ya habrá salido, a lo mejor. Ahora sí me acordé. Sí, o sea, yo lo tengo guardado en lista de deseados, así que tarde o temprano lo traeré. Todo bien. Jugué y me terminé Reflexia. Y ahora ya finalicé Stanley. Todo bien, 2 juegos de una. Ok, quiero ver porque encontré un juego tipo simulador de trenes. O sea, no de trenes, sino como que tienes que ordenar un camino para un tren. Y la wea se ve divertida. Mentira, se ve más fome que la chucha, pero se ve divertida para mí. ¿Qué es? Es este. Te diré algo, Gmods, te faltaron finales. Juega el simulador de montaña, pero igual sacaste un buen... O sea, a ver, de que hay finales, pero saqué por lo menos uno, que es lo que importa. Que es este, Railbound, no sé cómo se pronuncia. Literalmente la web de crear caminos de trenes, puzzles, y el tren se va. Esta wea me llamó la atención y sale mañana, bueno, hoy, que ya es 6. Y lo quiero jugar. La wea es súper básica, pero se ve bonito. Por eso lo quiero jugar. Joder, se ve muy fome. Muy divertido para mí. Fome para ti. Para ti es fome porque hay trenes. Para mí es divertido porque hay trenes. No somos igual. La wea es estúpida y por eso me llamó la atención. A ti no te gusta porque se ve fome. A mí me gusta porque es fome. Wea buena. Así que a lo mejor lo traigo. ¿Por qué no? A lo mejor. Tal vez no. Pero, ¿por qué no? Ok. Fuera música. Ya, buenas noches. Chao. Adiós. No puse el tema. Tengo que buscarlo. Qué mal, ¿no? Aquí está. Ay. Se terminó. Se acabó. Ya no hay más. Sale Rocket. No, llevo 3 horas jugando Stanley más 1 hora de jugar un juego nuevo que salió recientemente. Así que no, yo ya me largo. Probablemente me vaya al Terraria ahora a ordenar los cofres. No lo quiero hacer en directo porque sería súper tardado. Su PvP. Buenas noches, Matt. Buenas noches, Jimon. No te duermas encima del teclado. No seas como yo, por favor. Ok. Buenas noches a todos. Mi empanada, pan con queso y masta. Pero antes de terminar... el comentario del directo. No puede faltar. Es la sección favorita de todos. Todos esperan eso, ¿no? Y en este caso es de Pixel. El señor Pixel. Pixel. Hace 2 momentos. No, hace 3 semanas. 2 momentos. No, 3 semanas. Momentos Gmodos. Grande Pixel. Díganle que fue comentario del directo. Gracias por ver y nos veremos en otro juego. Cuando no tengo idea, pero nos veremos. Así que por favor se me cuidan. Buenas noches. Chao.